buenas, muy agradecido con el Colegio de Arquitectos y el Colegio Federado, a la Comisión de Cambio Climático por esta invitación que se me hace para comunicarles un poco de algunas ideas e iniciativas que han estado en el tintero de parte mía y que pues he titulado en esta charla Diseño Emergente, Impacto Global, Impacto Local. La idea de diseño emergente y su vínculo en estas temáticas de impacto ambiental son un poco las intenciones de esta charla que vamos a presentar. Es una presentación en relación a la tecnología. Vamos a estar gravitando un poco en algunas reflexiones al respecto como un nuevo paradigma de diseño y construcción, esencialmente, y aunque no lo es como una vacuna contra el cambio climático. Esto lo ha puesto de manifiesto el reciente informe del IPCC de la ONU, cuando se presenta esta situación tan impactante en términos de una pues, llamada de atención casi que sin vuelta atrás. Ya todos pues, probablemente la hemos conocido y probablemente en este conversatorio va a ser recurrente. La idea detrás de, de de esta situación tan difícil que ya nos ha expuesto formalmente la ONU, ¿verdad? Nos dice que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo ni siquiera cercano para lograr revertir esta situación, este cambio climático. Y definitivamente estamos ante un panorama donde la idea de sostenibilidad se queda corta. Tenemos que pensar necesariamente en efectos o en estrategias de regeneración del espacio donde vivimos. Y una de las advertencias que hace aquí en relación a esta noticia es que la tecnología existente no existe ni siquiera para hacer estas reversiones. Entonces, estamos ante pues, un escenario donde la cura misma del problema es incierta. Y en un libro reciente como este de Cristiana Figueres y su colega, ella propone 10 acciones para sobrevivir a esta crisis climática. Yo aquí hago pues un destaque de estas dos, la 1 y la 10, que, que básicamente me parece engloban el resto de las acciones que ellos plantean. La número 1, dejar atrás el viejo mundo. Esto que consideramos la manera en que estamos haciendo las cosas es definitivamente un paso necesario a dejarlo atrás. Y por otra parte, cierran con esta participación en la política. Y aquí pues quiero un poco evidenciar la necesidad de entender nuestro rol como arquitectos, dado que nuestra participación en la creación del mundo construido, del entorno construido, muchas veces la limitamos a hacer o generar una serie de buenas prácticas en el diseño, en la construcción, eh, pero que ya entendemos esto no es suficiente. No vamos a salvar el mundo simplemente con poner parasoles, celdas fotovoltaicas o reutilizar el agua. Entonces es una visión, si bien es cierto, no aplica en el libro para arquitectos, pero evidentemente es una interpretación que podemos hacer, dado que tenemos una posición en la sociedad, una posición de responsabilidad, tanto como formadores de opinión, como influencers, por así decirlo, dada nuestra formación de creatividad, de ser humanistas y eventualmente de aquellas personas que ponemos siempre la idea de futuro, tratando de innovar y de ser visionarios. Es una responsabilidad igual grande, pero evidentemente tenemos que entender que nuestro rol va más allá del diseño. En este entendimiento de dónde nos estamos desarrollando, pues existe esta necesidad de entender el problema de la contaminación y de lo que ocasiona el cambio climático.
Por ejemplo, en esta noticia donde el The Guardian dice 20 firmas son las responsables de 1/3 de la contaminación de CO2. Es decir, el proceso en el que estamos metidos tan conflictivo tiene que ver mucho, mucho con nuestra dinámica de vida, de nuestros estilos de vida, evidentemente. Que muchas veces cuando vemos diagramas de este tipo, nos tendemos a salir del problema porque decimos, ah, no, esto es un tema de Estados Unidos, de China o de los países industrializados, sin necesariamente hacer el enlace de decir nuestro estilo de vida depende y es gracias a precisamente los sistemas de producción de países que están en otras latitudes, muy alejados de nosotros físicamente. Pero ya no podemos entender un mundo desconectado. Vivimos en un mundo interdependiente donde nuestro estilo de vida, así como lo tenemos hoy, es parte del problema. Y aún es más entendiendo esta idea de que incluso como vivimos nosotros, si todo el planeta viviera como Costa Rica, el planeta mismo no alcanzaría. Es decir, con todas nuestras políticas verdes, nuestra aproximación al uso de la tierra es insuficiente aún así. Evidentemente, si nos comparamos con otros países como Estados Unidos, donde se necesitarían 4 planetas, si el planeta entero viviera con su ritmo de vida, eh, es mucho peor, pero en esencia este tipo de panorama nos pone también un poco en la mira de cuál es esta situación en la que tenemos que trabajar. Y desde nuestro país, una de lo importante a reconocer es el impacto real de nuestra disciplina, ¿verdad? Que como vemos en este diagrama, a partir de los datos que dan el Database for Global Atmospheric Research, nos hablan de que es el sector transporte específicamente, como se ve en el diagrama en las barras en rojo, el principal sector de emisión de CO2 en nuestro país. Y el sector construcción es apenas es parte del problema, pero es un sector proporcionalmente muy pequeño en cuanto a emisiones de CO2, donde entendemos además de que mucho de ese sector construcción es informal, es incluso al margen de la participación de profesionales, todavía siendo muchísimo más reducido la posibilidad de impacto que podamos tener a nivel individual. Este tema del sector transporte, perdón, es evidente en cuanto a los números que nos arrojan y las tendencias que vemos en cuanto a la evolución del parque automotor, ¿verdad? De un crecimiento constante y prácticamente de una curva que pareciera no reducirse, y donde el consumo de la energía en nuestro país es esencialmente o con un dominio de los derivados del petróleo, pero principalmente de ese dominio del derivado del petróleo. El transporte es el que genera esa mayor carga de consumo. Así que el tema de entender, ¿verdad? Esta relación de nuestro trabajo en función de la problemática real es muy interesante. Y cuando vemos, por ejemplo, el plan de descarbonización que plantea el país, entendemos una serie de muy buenas prácticas, de muy buenas iniciativas, exceptuando a mi parecer en el eje 1, precisamente el de movilidad y transporte, que pareciera desligarse mucho de iniciativas activas y toma una posición bastante pasiva en cuanto a vamos a ver, como es una dependencia del avance de la tecnología. Es decir, dependemos de que exista la tecnología de carros eléctricos, de movilidad sostenible. Y nosotros como país, apenas, como vemos acá, para esta etapa de acciones 2023-2030,
Apenas estaríamos explorando la creación de una autoridad de transporte urbano, como diciendo, eso es algo a mediano plazo, no es relevante. Cuando entendemos que la movilidad en nuestro país está tomada por una serie de intereses que son más significativos en términos de impacto que que el propio ejercicio profesional, donde ahí también hay un alto grado de participación de arquitectos y de ingenieros que deberían estar sumando, ¿verdad?, de estrategias e iniciativas que sean muchísimo más activas y menos pasivas. En esta línea, la idea de, de la importancia de que existan mecanismos de control, de regulación, nos la hace evidente esto que se ve aquí, ¿verdad? Las lecciones de Montreal, ese protocolo de 1987 donde se decide controlar, regular los gases CFC, eh, para evidentemente revertir un problema de la capa de ozono, lo cual ha sido de gran éxito. Incluso como se muestra en esta noticia, las mediciones dicen que ese efecto, esa prohibición, ese control, ha logrado en al menos un grado centígrado evitar el aumento de la temperatura, lo cual es bastante significativo. Y que por lo tanto el tema de vivir en un ambiente de libre regulación, de libre mercado, es un posible problema que necesariamente se deberá revertir. Y bueno, el, el otro tema es el viejo mundo, ¿verdad? Dejar el viejo mundo, específicamente el viejo mundo de la construcción, ¿verdad? Cuando hablamos del viejo mundo, lamentablemente estamos hablando del mundo actual. Es decir, la manera en que construimos hoy esencialmente es la misma manera en que se construía hace 3.000 años. Es decir, hay un lugar a intervenir, el cual se modifica radicalmente, se llevan materiales a ese lugar y se ensamblan en sitio. Eh, Hoy a una escala muchísimo mayor y con materiales ligeramente pues más sofisticados, pero en esencia es lo mismo. Y un poco de lo que hablamos en el sector construcción es, si seguimos haciendo las mismas cosas, pues no deberíamos esperar resultados distintos. Eh, esta animación que presenta Coop Imenblo hace unos años, fue antes del 2015, pero el video en YouTube tiene esa fecha de publicación. Ellos especulaban sobre un cambio de paradigma en los sistemas constructivos a partir de la tecnología, generando una especie de especulación en su momento de hacia dónde podría ir la industria. Eh, la idea de Coop Imenblo me parece es ambiciosa, pero aún así cae un poco en este mismo paradigma de generar una invasión en un sitio, en un terreno, llevar materiales a su sitio y después ensamblarlos, solo que con la diferencia de unos brazos robóticos. Estos brazos robóticos muy inspirados en la pues, industria manufacturera, principalmente de vehicular, pero que ya incluso hoy entendemos esto como parte de un paradigma antiguo de la fabricación robótica. ¿Por qué? Porque en la medida en que la tecnología de la inteligencia artificial han ido avanzando, la aproximación a la robótica también se ha ido refinando. Y hoy lo que hablamos o lo que se ve es más bien el diseño y la fabricación de robots cada vez más especializados en cuanto a tareas específicas y muchísimo más versátiles en cuanto a su movilidad. Boston Dynamics es una empresa de las de mayor vanguardia al respecto, donde lo que empiezan a aparecer son familias de estos equipos para ejecutar tareas donde la movilidad sea parte de la eficiencia del mismo robot. Por ejemplo, el robot Spot
está siendo ya utilizado en campos, en la construcción, específicamente en este caso la oficina Foster and Partners, que utiliza este robot para monitorear las edificaciones mientras están construyendo, como una especie de inspector hiper preciso, donde puede comparar la, la misma edificación en relación a la documentación técnica para detectar posibles anomalías, eh, correcciones necesarias que haya que hacer y todo esto con una gran eficiencia técnica en cuanto a su movilidad y manejo de datos. Y más recientemente, Elon Musk hace el anuncio de que Tesla también va a incursionar en la esfera de los robots humanoides, lo cual ya empieza a sugerir un poco el camino futuro en cuanto a cuál va a ser el rol también de las personas con nuestro planeta, con nuestro entorno físico. Él básicamente argumenta de que en el futuro, pues sí, la idea de hacer trabajo físico va a ser una opción, una elección de parte de las personas. Eh, pues todo este avance tecnológico, específicamente en robótica y en su vínculo con la fabricación, es algo que está empujando las fronteras de lo que se puede o no se puede hacer. Y el otro aspecto que el video de Coupé Blue deja bastante también ausente en su visión, ¿verdad? Que es esta de llevemos materiales a un sitio y simplemente los ensamblemos, eh, también está siendo valorada desde otra perspectiva, ¿verdad? Actualmente, que es en lugar de llevar materiales a un sitio como sería, por ejemplo, construir en la Luna, usemos los materiales que ya están ahí, es decir, construyamos con lo que nos ofrece un sitio y en lugar de repente imponer una estructura, una forma, trabajar con las cualidades propias de los materiales. Y para esto empiezan a aparecer también máquinas que se vuelven especializadas en esas tareas, ¿verdad? Es decir, si vamos a empezar a hacer una construcción por adición de material, pues esa adición por material se puede trabajar a escalas aún menores, ¿verdad? Está este paradigma de para construir algo grande se requiere una máquina más grande. Pues estos ejercicios lo que sugieren es que podemos tener como ejércitos de mini robots actuando sobre un material, sobre un lugar, para construir estructuras más grandes que ellos mismos, usando las propiedades que el material pues, puede ejercer. Esto lo han trabajado incluso a nivel de casi como simulando ejércitos de termitas o de hormigas, trabajando al unísono, entendiéndose entre ellos y muchas veces incluso sin la necesidad de un plano, ¿verdad? La idea de estas estructuras que se adaptan de forma autónoma son otro recurso disponible en función de cómo generar estructuras pues, que aprovechen las cualidades materiales específicas. En este caso, es la estructura ensamblada a partir de drones, también drones como un componente adicional del avance científico en la construcción. Eh, Ahí les dejo el enlace al video porque es bastante interesante ver los drones ensamblando y tomando decisiones mientras van ensamblando, de manera que nuevamente funcionan como organismos, como una colectividad de organismos para hacer algo mayor que ellos. Todo esto pues nos lleva a esta idea de un paradigma biológico para la arquitectura, es decir, ¿cómo podríamos entender la arquitectura más inspirada en la naturaleza y no solo emulando formas de la naturaleza? Esta idea que en este caso Julian Vincent es un biólogo que se ha especializado en las capacidades estructurales y sus posibilidades en el diseño de los sistemas orgánicos, nos dice acá.
Dado que en la biología, lo que vemos en la biología es que el material es considerado como costoso y por el contrario las formas son lo barato, es decir, hay una proliferación extraordinaria en la naturaleza de formas intrínsecas muy, muy complejas, procurando que sea el material el que trabaje mejor, el que trabaje de forma más eficiente porque es lo más costoso. Y él dice, en cambio hoy lo que vemos en la tecnología es exactamente lo opuesto. Ahora vemos formas que en esencia son más sencillas, más simples de construir, pero que el uso del material se vuelve, por así decirlo, un derroche, ¿verdad? Tenemos un derroche de recursos para fabricar formas, las formas que sean en realidad. Entonces, esta analogía, ¿verdad? De buscar cómo la naturaleza nos puede influenciar en la aproximación al diseño, la podríamos ver en múltiples ejemplos y referencias. En este caso, como el nido que hace una mosca, donde el material que utiliza y la misma mosca eh, genera está trabajando de la forma más eficiente viable porque la naturaleza no tiene reparos en ese sentido. Es decir, lo que es costoso y lo que no funciona es desechado. Y, y bueno, las instrucciones que contiene el ADN de los organismos, pues los hace comportarse de una manera particular para lograr este tipo de estructuras. Ese ejercicio ha venido siendo emulado desde hace muchos años con estas experimentaciones de métodos de búsqueda de forma a partir de materiales, donde exponentes como Frei Otto y sus modelos de burbujas de jabón lo llevaban a entender cuál es la forma más eficiente, más idónea para transmitir cargas, ¿verdad? Lo mismo hizo Antonio Gaudí y más reciente aquí Menges. Y que ha existido una amplia gama de arquitectos e ingenieros orientados en este rumbo, con eso sí, una limitación en su momento en cuanto a las posibilidades también formales, dado las técnicas de construcción. En cambio, hoy esa limitación está siendo cada vez más reducida. En este caso, el ETH de Zúrich presenta prácticamente una cáscara de materiales compuestos, ¿verdad? No es una cáscara continua al estilo de Félix Candela este, o Frei Otto, sino que con elementos ensamblados y construidos por brazos robóticos, se pueden lograr cubrir superficies a partir de la lógica de la forma, específicamente maneras eficientes de encontrar nuevas maneras de compresión, y además por medio de un sistema constructivo muchísimo más o menos invasivo, ¿verdad? Es decir, no necesariamente se tiene que construir de un solo tiro, sino que pero de una sola manera, sino que por medio de segmentos precisamente construidos se logran ese tipo de estructuras. A nivel de la academia hemos generado algunas iniciativas al respecto. En este caso, de Antonio Cersósimo, donde estaba explorando formas de hacer una mímica de la estructura ósea, de cómo la distribución de material de un determinado cuerpo no necesariamente es continuo, sino que es más bien poroso, generando una disposición del material, por lo tanto, variable, no continua, que es el caso de lo que tenemos ahora. De manera que en lugar de generar una cáscara delgada, ¿verdad? Como la que veíamos, de repente se puede generar una cáscara hueca donde podríamos depositar el material, imprimir el material justo en la densidad y en la posición donde va a ser necesario.
lo cual genera un evidente cambio de paradigma en cuanto a la fabricación y al diseño mismo. Ese mismo concepto se llevó a cabo, se ejecutó en este puente que ha sido muy mediático en Ámsterdam, solo que con otra escala, ¿verdad? No la escala casi que micro de la densidad ósea, sino que en las dos grandes vigas que forman el barandal del puente, se densifica y se distribuye el material justo en las proporciones que en teoría son más eficientes para salvar una luz en este caso. Eh, y desde varios frentes, la búsqueda de información desde la naturaleza, de ejemplos que han sido desarrollados, en este caso, por ejemplo, el estudio de las conchas de los escarabajos, le genera la posibilidad en este pabellón del ICD, la posibilidad de uso de fibra de carbono y fibra de vidrio para generar una doble también cáscara eh, fabricada robóticamente. Desde el punto de vista de una búsqueda de la forma, ¿verdad? Esto ya es un poco ir a la optimización también del comportamiento del material para, en este caso, pues salvar o cubrir una superficie. Eh, en mi caso, la ejecución de un posible proyecto que fuera pues, enhebrado como una telaraña eh, a partir de fibras de carbono, cómo generar estructuras tridimensionales ensambladas robóticamente, donde la forma fuera básicamente el resultado de entender cómo se comporta un material y cómo se podría ejecutar esa construcción. Eh, entonces, la posibilidad de simular, primero que nada, los materiales es un cambio de paradigma en la aproximación al diseño, pero por otra parte, el cómo no solo simular el material, sino que simular también el cómo en este caso en la animación de arriba, un robot ensambla o teje una estructura para que después sea replicada por un brazo robótico que sigue las instrucciones previamente dadas por la simulación. El resultado de este tipo de estructuras, por lo tanto, son un sistema o la racionalización de un sistema de pasos, un sistema de diseño, más que una ejecución o un diseño del objeto final. Esa idea, por lo tanto, hace que, como dice aquí Menges, que el material deje de ser un receptor pasivo de la forma, sino que más bien se convierta en un generador activo en el diseño. De manera que, como les decía, el cambio de paradigma en cuanto a entender el rol del material, pero considerando las posibilidades de construcción, son las que empiezan a enlazar y a generar esta relación con el mundo orgánico, no imitando el mundo orgánico per se. De ahí, pues, la reflexión desemboca en cómo estas tecnologías nos podrían influir en entornos donde el desarrollo tecnológico no sea el de punta, ¿verdad? Es decir, en qué momento todas estas herramientas van a ser de uso generalizado en el planeta. Pues probablemente, yo diría nunca. Siempre van a estar al servicio de países industrializados, a pesar de que el costo de las herramientas sea cada vez más accesible. Va a haber una limitación en cuanto a la real aplicación en diferentes entornos. Entonces, una de las cosas que nos hemos planteado también desde la academia y desde el ejercicio profesional es cómo entender la generación de formas que vayan acorde al material, pero que su ejecución, su fabricación, esté también más ligada a una mano de obra
eh, local a, ¿verdad? A una ejecución de baja tecnología. Entonces, en este caso, por ejemplo, de Daniel Guzmán, hicimos bueno, él diseñó una estructura celular donde el componente básico de concreto era básicamente realizado por un sistema de encofrado que él mismo desarrolló. De manera que la idea de variabilidad del sistema existía en el mismo sistema de encofrado. Lo cual es básicamente bastante adecuado también en relación a estos conceptos. O en este otro caso, a partir de la solidificación de material que pueda estar apilado y a partir de una distribución de un, ¿verdad? De un componente que solidifique, ya sea, pues en este caso arena, pero podría ser concreto, y la remoción del restante, del remanente, nos puede generar estructuras también bastante acorde con los propios los propios materiales que pueden haber en un sitio y, y evidentemente pues con una posibilidad todavía no tan clara en términos de uso, pero sí de exploración de posibilidades de generación de forma. Eh, o en otro contexto, pero también con esa misma filosofía, cómo, cómo tratar de generar un sistema de pieles que aceleren el aire para refrescar, por ejemplo, un determinado aposento, donde la búsqueda de la generación de la forma estuviera informada por un material específico. Se realiza una búsqueda de materiales para generar estructuras tridimensionales de forma muy sencilla y el equipo dio con un material de desecho que es muy interesante, que es una fibra de vidrio que está dentro de cables de fibra óptica y que en ciertas proporciones resulta como material de desecho de empresas de telecomunicaciones. Y se hicieron mediciones de este material precisamente para poder simular su comportamiento en la computadora y empezar a generar estructuras tridimensionales que fueran más eficientes para acelerar precisamente el aire, en combinación con elementos de tela como barreras. Entonces, la simulación tanto del efecto del material en su tensión era posible de emular y al mismo tiempo los sistemas de agrupación para lograr que, que diferentes módulos incluso pudieran organizarse de mejor o de maneras más eficientes según las condiciones del aire. Este fue el prototipo que se llegó a construir. Es un prototipo, en este caso regular, pero que venía informado de las situaciones, de los resultados de la simulación específica. Y finalmente, pues quiero pues terminar con esta fotografía que me parece muy agradable de, de cómo enlazar estas dos ideas fundamentales que son de tecnología y de baja, eh, pues de baja tecnología en la construcción. A la izquierda vemos un detalle de una losa, de una cubierta verde de alta tecnología con múltiples capas. Y a la derecha vemos lo que en realidad podemos tener nosotros en nuestro contexto, es decir, una simple cubierta de barro, de tejas, es suficiente para que sea colonizada por un entorno y por material vivo, ¿verdad? Es decir, las posibilidades que tenemos en nuestro país van más allá de ser un actor pasivo, de esperar a que se resuelvan o resuelvan una tecnología específica, que nos lleguen carros eléctricos para reducir nuestras emisiones,
cuando en realidad aquí tenemos todo servido para que tomemos acciones activas en función de nuestras posibilidades. Así que es una reflexión que estas cabinas ahí por POAS me generó hace un tiempo que las visité. Espero pues haya sido del agrado la conversación, la exposición y ha sido un gusto para mí. Muchas gracias.